Sí, Sí, ¿cierto? Sí, el clavo va a estar moviéndose. Pero la pregunta es, ¿el clavo y el imán estarán en contacto? sí, ¿Estarán en contacto? ¿Habrá contacto entre ellos? Recuerda que cuando hablamos de contacto significa que van a estar juntos. Ok, ok, está bien. después de unos segundos, sí. Ya, claro, después de unos segundos sí, pero pero mientras que él lo atrae, ¿habrá contacto? No, No, ¿cierto? No, van a estar separados a una cierta distancia, pero a pesar de que está a una cierta distancia, él está atrayéndolo, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando entre el clavo y el imán, entre el clavo y la mano de una persona, entre el clavo y el viento? ¿Qué cosa hay? ¿Qué hay? ¿Qué cosa hay entre ellos? A ver, ¿qué cosa existe? distancia, Ya, existe distancia, pero si la persona agarra con su mano el clavo, ya no hay distancia, ¿no? Está junto. Contacto. ¿Qué sí. cosa hay? Qué está pasando entre estos cuerpos? Entre, por ejemplo, entre el clavo y la mano, o entre el clavo y el viento, o entre el clavo y el imán. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay entre ellos? ¿Qué se dice que hay entre Movimiento, ellos? ¿Fuerza? No, fuerza no. Todavía no hemos definido lo que es fuerza. Lo que va a haber entre ellos, movimiento, movimiento, mientras que ellos no estén en contacto, no va a haber movimiento. Se dice que hay entre ellos una interacción. Están interactuando. ¿Está bien? Hay una interacción. Entonces, miren, nosotros estamos notando incluso que hay dos tipos de interacción. ¿Está bien? Una interacción es por contacto, tanto de la persona cuando agarra el clavo o del viento cuando está golpeándolo. Y hay una interacción a distancia que es la que ocurre entre el clavo y el imán. Entonces, algunas interacciones son más fuertes que otras, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es más, qué es lo que produciría un mayor efecto? ¿Que la persona agarre el clavo y lo traslade o que el viento lo sople? ¿Cuál podría lograr tal vez desplazarlo mayor distancia? ¿El que la persona agarre el clavo y se lo lleve o el que el viento sople? ¿Cuál lograría desplazar mayor distancia? que la persona agarre el clavo y se lo lleve. Claro que la persona agarre, ¿cierto? Porque la persona puede agarrarlo con una intensidad y puede trasladarlo pues una gran distancia, mientras que el viento a veces lo sopla, pero no es muy lejos, ¿no? No es muy lejos. Entonces, hay interacciones que son más fuertes que otras. Entonces, nosotros necesitamos cuantificar la interacción. ¿Quién se encarga de cuantificar la interacción o de medir qué tan grande o qué tan pequeña es esa interacción? La fuerza. La fuerza es una magnitud física vectorial que se va a encargar de medir la interacción que hay entre dos cuerpos. ¿Está bien? Y esta interacción que hay entre dos cuerpos es la que produciría el movimiento de un cuerpo, ¿no? El movimiento de ese cuerpo. ¿Estamos? Entonces, es así como se origina el movimiento, chicos. Tiene que partir de una interacción y nosotros lo vamos a medir, esa interacción a partir de la fuerza. Vamos a ver un pequeño video para poder comprender un poco mejor justo lo que acabo de explicar, ¿no? Vamos a ver. Atentos por favor al video que vamos a continuar. Fuerza y movimiento. ¡Wow! Hmm. Hmm. ¿Mm? ¿Mm? Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros. Como el empuje del viento sobre las aspas de un molino. La atracción entre dos imanes. El tirón de un buey arrastrando un carro. O el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola.
porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a Cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Muy bien. Listo, chicos. Como se ha visto entonces en el vídeo, hemos notado pues que las fuerzas están presentes siempre. Siempre hay fuerzas actuando, ¿no? Incluso como se ha mencionado, actualmente estamos nosotros bajo el efecto de una gran fuerza que nos mantiene unidos pues a la Tierra. Porque si no, podríamos tal vez estar levitando, estar dando grandes saltos, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de esas fuerzas, ¿se ven? Listo. Pero primero terminamos de definir lo que es la fuerza, ya saben, como una magnitud vectorial. Entonces, si es vectorial, debe representarse con los mismos elementos pues, que un vector. Eso quiere decir que debe tener su módulo, dirección y sentido. ¿Estamos? Ahora, estas fuerzas, como sabemos que se originan a partir de la interacción que hay entre dos o más cuerpos, pueden ser tanto por contacto como por distancia, ¿no? ¿Cómo sería por contacto? Miren, por contacto es cuando los dos cuerpos, en este caso que están generando fuerza, pues están juntos, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta persona que está empujando el auto, quiere empujarlo, entonces él está ejerciendo una fuerza, ¿no? Está interactuando con el auto y lo medimos a través de la fuerza, ¿no? Dense cuenta que es un vector que tiene una dirección, tiene un sentido, ¿sí? Y también, pero el auto está interactuando con la persona, porque la interacción es mutua. No solamente es una interacción de la persona al auto, sino también del auto a la persona, ¿no? Por eso que luego se genera otra fuerza más por acá. Luego vamos a explicar cómo se llama esto y qué principio es el que está ocurriendo acá. Ya lo vamos a ver después, al final, ¿sí? También existe la otra interacción, que es a distancia, como por ejemplo el que está ejerciendo este imán a este pequeño perno, este tornillo. El imán lo está atrayendo, mira, pero también el tornillo atrae al imán. Y tú dirás, profesor, ¿cómo es posible? Yo siempre que pongo un imán y pongo un tornillo, pues el tornillo va hacia el imán. No vemos que el imán va hacia el tornillo. Sí, los dos, la atracción es mutua. Acá la atracción es entre los dos. El tornillo atrae al imán y el imán atrae al tornillo. Pero bueno, el imán tiene un peso o una masa mayor que la del tornillo, por eso es que tal vez no se ve que él se mueve, pero él sí. ¿Ya? Así es que, pero la atracción es mutua, es entre los dos. Recuerden que la interacción no ocurre, no es que un cuerpo atraiga al otro, o no es que un cuerpo interactúe con otro, sino que es mutua, es entre dos o más objetos. Si fuesen tres objetos, pues los tres objetos estarían interactuando de manera simultánea. ¿Ya? Listo. Entonces, no se olviden por favor que la fuerza es una magnitud vectorial, debe representarse con un vector y su unidad en el sistema internacional es en Newton.
¿Estamos? La fuerza se mide en newtons. Por ejemplo, si yo quiero decir un valor de fuerza, puedo decir, no, voy a aplicar una fuerza de 30 newtons. 30 newtons. ¿Listo? Se mide en newtons. Esos son las unidades de la fuerza. Ahora vamos a ver algunas fuerzas fundamentales o también llamadas fuerzas naturales, fuerzas que ocurren en la naturaleza, que van a estar presentes y nosotros lo podemos dar cuenta fácilmente. La primera fuerza que vamos a ver es la fuerza gravitacional. ¿Por qué existen las fuerzas gravitacionales o dónde existen las fuerzas gravitacionales? Ellas están presentes entre dos cuerpos, dos o más cuerpos que presentan masa. Si dos cuerpos tienen masa, entonces estos dos presentan fuerzas gravitacionales. ¿Está claro? Es una fuerza de atracción debido a las masas que presentan estos cuerpos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tú en algún momento cuando has estado en el colegio, sentado en una carpeta junto a tu compañero, pues entre ustedes dos había una fuerza de atracción. Tú dirás, pero ¿cómo es posible? Nunca lo hemos sentido. Nunca he sentido que ha habido algo como que me jalaba hacia ese cuerpo, ¿no? O sea, no había. Pero sí hay. ¿Y por qué es que tal vez no lo puedes percibir, no lo sientes? Lo que pasa es que si, por ejemplo, yo pongo acá dos personas juntas, entre ellas va a haber una fuerza de atracción, ¿es cierto? Él va a atraer a él y el otro de la misma forma, ¿sí? Pero resulta que esos dos cuerpos se encuentran rodeados o se encuentran además dentro de un cuerpo que es mucho más grande. Mira, un cuerpo más grande que es la Tierra. Entonces, lo que sucede es que la Tierra también como tiene masa, va a atraer a estos dos cuerpos. Por lo tanto, la intensidad con la que atraiga la Tierra a estos cuerpos va a ser mayor, va a ser muy grande comparado con la atracción que hay entre estos dos cuerpos. Por lo tanto, la atracción que hay acá no se siente. Nosotros sentimos la atracción que hay de la Tierra. Mira, es una fuerza muy grande, mientras que la atracción que hay entre dos personas es muy pequeña, porque la masa, por lo menos la masa de esa persona es como 1 y la masa de la Tierra es como 1.000.000. ¿Ven? Entonces, ¿ven la diferencia que hay entre masas? Por lo tanto, más o menos la fuerza va a estar en esa misma relación. O sea, la fuerza de acá va a ser como 1 y la fuerza, por eso no sientes esta fuerza de atracción entre personas, ¿sí? Pero si fuesen dos personas de masa considerable, no, pues sí. ¿Dónde más hay fuerzas gravitacionales? Por ejemplo, en los planetas. Los planetas que se encuentran desarrollando una cierta órbita, moviéndose alrededor del Sol, es porque se encuentran además mediante una fuerza de atracción. Si solamente existiría, por ejemplo, el Sol y la Tierra, ¿no? El Sol y la Tierra, entonces el Sol y la Tierra se atraerían, y como son dos cuerpos muy grandes, en algún momento ellos se encontrarían y chocarían. ¿Qué sucede para que la Tierra no se acerque al Sol y no choque? Ah, pues que aparecen los demás planetas, ¿no? Aparecen los demás planetas, ¿sí? Y en esos planetas generan fuerzas de atracción. Por lo tanto, si bien es cierto el Sol atrae a la Tierra, los demás planetas también atraen a la Tierra. ¿Está bien? Y lo que hacen es formar un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio. Por lo tanto, la Tierra solamente va a girar alrededor del Sol, porque en algunos momentos hay planetas que cuando están alineados, lo atraen con mayor intensidad. En otros lo atraerán con menor intensidad, ¿no? Entonces, por eso es que también la forma en la que rota la Tierra al Sol no es circular, sino es elíptica, porque también todos los planetas están girando y la fuerza de atracción que hay entre ellos va cambiando de dirección. ¿Está bien? Listo. Entonces, chicos, si es que nosotros, por ejemplo, eliminásemos un planeta de nuestro sistema solar, no sé, de la nada, lo eliminaríamos, ¿no? Se va este planeta. Entonces, mira, es una fuerza menos de atracción que va a tener, una fuerza menos de compensación que va a tener la Tierra. ¿Y qué pasaría él? O bien se acercaría un poco más al Sol, o bien se alejaría, ¿no? Entonces, podría cambiar un poco la forma de existencia que hay en la Tierra, ¿no? Por eso es que todos los planetas, así como están, nosotros tenemos un orden, un equilibrio, ¿ya? Listo. ¿Eso dónde más hay también? Por ejemplo, ¿dónde más hay fuerzas gravitacionales? Entre la Tierra y la Luna, ¿no? La Luna, por eso ustedes saben que gira alrededor de la Tierra, bueno, por su fuerza de atracción.
Listo. Entonces no te olvides, la fuerza de atracción que hay entre dos cuerpos debido a sus masas se llama fuerzas gravitacionales, ¿sí? Más o menos, esa fuerza gravitacional se puede calcular. Es una fórmula que puedes emplear. Es constante de gravitación por el valor del producto de las masas, masa 1 por masa 2, sobre la distancia de separación que hay entre ellas al cuadrado, ¿no? Mayor separación, menor fuerza. Menor separación, mayor fuerza. Listo. Entonces, como yo te decía, cuando tenemos dos cuerpos, o por ejemplo ustedes, ahorita, que están sobre un asiento, están al costado de su mesa, son cuerpos que tienen masa. Y también existe fuerza de atracción entre esos cuerpos. Pero nosotros no nos sentimos porque, como les mencioné, estamos dentro de un cuerpo más grande que es la Tierra y ella es la que se encarga de atraernos y además hace que las demás fuerzas que hay de atracción, que son muy pequeñitas, no se sientan. ¿Está bien? Listo. Entonces, muchas veces esa fuerza de atracción que tiene la Tierra con nosotros, lo confundimos de nombre. A esa fuerza de atracción que tiene la Tierra para nosotros le llamamos peso. Pero, como te decía, en algunas oportunidades muchos confunden lo que es la masa con el peso. Y son cantidades muy diferentes, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando ustedes van a una balanza, ¿no? ¿Qué cosa hacen cuando van a la balanza, chicos? Cuando quieren ir a la balanza, ¿qué cosa van? Van a medir el peso, me dicen, ¿ya? ¿Y cuánto es su peso de ustedes? A ver, más o menos. ¿Alguien ha calculado su peso? A ver. Ya, muy bien. Por ahí me dicen 45, 55, ya, 58, 49, ya, muy bien. Listo. Ese peso, pero ¿en qué están? ¿En qué unidades están? Me están diciendo valores, pero no me dicen en qué unidades, completo, ¿no? ¿Qué sería? Ya, ¿en qué medimos? ¿En qué medimos eso? ¿En qué medimos el peso? ¿En kilogramos? ¿Seguros? Pero mira, escucha, vamos a comprobar eso. Muchos me dicen, ya vamos a suponer un peso. El peso de uno de ustedes, a ver, el peso de ustedes que me han mencionado por ahí es 51 kilogramos. ¿Listo? Ya está, 51 kilogramos. Mira. Pero estamos diciendo que el peso, ¿qué cosa es? Es el nombre que recibe esa fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros. O sea, la fuerza que hay de atracción que tiene la Tierra para nosotros, con nuestros cuerpos, lo llamamos peso. O sea, el peso es ¿qué cosa? Es una fuerza. ¿Sí? Es una fuerza. ¿Está bien? Y como fuerza, ¿qué unidad debe tener? ¿En qué unidad se mide la fuerza? En Newton, ¿sí o no? Muy bien. Pero nosotros estamos diciendo que el peso es de 51 kilogramos. O sea, no tiene razón, ¿no? No tiene relación. ¿Cómo puedo decir 51 kilogramos si la fuerza se mide en newtons? Esto es porque lo que tú estás calculando acá no es el peso, es tu masa. ¿Ya? Cuando tú vas a la balanza, no calculas tu peso, chicos, calculas tu masa. Entonces, cuando alguien dice, voy a ir a pesarme, y va a la balanza y calcula su valor, está mal, ¿no? No debe decir, voy a ir a pesarme. Debo decir, ¿qué cosa? Voy a ir a amasarme, ¿cierto? Porque tú vas a calcular tu masa, no vas a calcular tu peso. ¿Estamos? ¿Sí? En la balanza uno calcula su masa, no su peso. ¿No es que no es igual masa con peso? No, no es lo mismo. El peso es diferente, es una fuerza. La masa, en cambio, es la propiedad de la materia para poder calcular, pues, qué cantidad de materia hay, exacto, ahí, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, por favor, hay que diferenciar bien lo que es masa con peso, ¿sí? Son cosas distintas, ¿ah? No son cosas iguales. ¿Está bien? Listo. Masa con peso, chicos, son cosas diferentes. No te vayas a confundir. A ver, algunas de las diferencias que hay entre la masa y el peso son: la masa es una cantidad escalar. Eso quiere decir que no se representa como un vector. No tiene dirección, no tiene sentido. Mientras que el peso es una cantidad vectorial. Él sí necesita una dirección. La masa se mide en kilogramos, mientras que el peso, por ser una fuerza, se mide en newton. ¿Está bien?
La masa no depende de la aceleración de la gravedad, mientras que el peso sí. Ejemplo, por ejemplo, mira, estamos acá ahorita en la Tierra. ¿Listo? Estamos en la Tierra. Ya está. Y por acá estamos, a ver, vamos a poner acá la Luna, ¿sí? A ver acá, acá estamos en la Luna, ¿sí? Listo. Entonces, en la Tierra, tú, a ver, una persona tiene una masa, vamos a ponerle, tiene una masa de 50 kilogramos, ¿sí? ¿Listo? En la Luna, la persona va a tener una masa de 50 kilogramos. Mientras que en la Tierra, él va a tener un peso de 500 newton. Mientras que acá su peso, por ejemplo, va a ser 150 newton, más o menos. Miren la diferencia, chicos. Miren la diferencia. A ver, nota la diferencia. ¿Qué está pasando? La masa en la Tierra y la masa en la Luna es la misma. Pero el peso en la Tierra y el peso en la Luna es diferente. ¿Por qué? Porque la masa no depende de ningún valor, es algo propio de la materia, no va a cambiar, mientras que el peso sí, depende de la aceleración de la gravedad. Ahorita vamos a ver justo cómo se calcula este peso. Vamos a ver cómo se calcula este peso. Y en la Tierra, la aceleración de la Tierra es mayor que la aceleración de la Luna. Por eso, a mayor aceleración, mayor peso, a menor aceleración, menor peso. ¿Qué significa que haya menor peso? Que hay menor fuerza de atracción entre la Luna y la persona, pues, ¿no? Por lo tanto, en la Luna, cuando tú das un salto, pareciera que estuvieras volando, pareciera que estuvieras flotando. Mientras que en la Tierra no. Tú das un salto en la Tierra y ya la Tierra te está trayendo con gran fuerza para que regreses al piso, ¿no? ¿Cierto? Eso sucede. Muy bien. Listo. Entonces ya sabes la diferencia entre masa y peso. Por favor, no te vayas a volver a confundir. Son cosas muy diferentes, ¿ah? Son cosas muy diferentes. Listo. Eso fue la primera fuerza. Vamos a ver las segundas. La más importante es la que hemos visto, la fuerza gravitacional. Esa es una de las más importantes. La siguiente fuerza es la fuerza electromagnética. Vamos a pasarlo algo rápido nada más. Es una fuerza que se genera por cargas eléctricas en movimiento. ¿Está bien? Esto nos sirve a nosotros para la formación de sólidos y líquidos también, ¿no? ¿Dónde más apreciamos fuerzas electromagnéticas? En los relámpagos, ¿sí? Cuando vemos que las nubes se cargan eléctricamente, en algún momento ya se llegan a polarizar, se tiene un exceso de electrones y este exceso busca un canal para poder trasladarse. Entonces esa fuerza eléctrica que estaba en reposo en las nubes empiezan a viajar por un medio, ¿no? Que es el aire, y lo que hacen es formar pues un relámpago. Entonces ahí observamos la fuerza electromagnética que es la que generaría esos relámpagos, ¿cierto? También, vuelvo a repetir, lo encontramos en la formación de sólidos y líquidos, ¿sí? Listo. Otra fuerza que vamos a ver es la fuerza nuclear débil. Esta fuerza está relacionada con el decaimiento radiactivo. ¿Qué cosa es eso? Por ejemplo, en el núcleo atómico, que saben que está formado por moléculas, por átomos, o sea, por átomos, protones y neutrones. Entonces, cuando se pierde algún electrón, tal vez a partir de un proceso químico, de un proceso físico, se pierde un electrón, pues notamos que hay una pequeña fuerza. ¿Cómo se ve eso? Tal vez con un liberamiento de energía, ¿no? Tal vez se calienta algo, no sé. Igual, por ejemplo, cuando tienes las moléculas, la molécula de cualquier partícula, perdón, la molécula, tú tienes, y en ella vas a separar, puedo quitarle un electrón, ¿no? ¿Cómo? Tal vez poniendo en contacto otro elemento, le puedo quitar un electrón. ¿Sí? Son procesos químicos ya más o menos difíciles, pero no vamos a entrar un poco al detalle, pero esta fuerza se genera, chicos, es la que mantiene unida a los electrones, a los protones en el núcleo atómico, ¿ya? ¿Podemos quitar un electrón? Sí, podemos quitar un electrón de un núcleo atómico, ¿listo? Ahora, no es muy fuerte la fuerza que une a esos electrones, a esos neutrones, ¿está bien? No. Hay otra fuerza que es una fuerza nuclear fuerte, pero que esta sí se genera, que también se presenta en el núcleo atómico, ¿está bien? Y se genera, es la que mantiene unida, la que va a mantener unida a todos los elementos de este núcleo atómico.
Dos protones, por ejemplo, del núcleo atómico, se van a mantener unidos por esa fuerza. O sea, en el átomo tenemos dos protones y van a estar unidos por esa fuerza. Si nosotros logramos separar, por ejemplo, un protón con otro protón, acá, un protón con otro protón, ahí está, están unidos mediante esa fuerza nuclear fuerte. Si nosotros logramos separar a esos protones, lo que se va a generar, chicos, es que esa fuerza se va a liberar. Cuando rompemos esta unión, rompemos esa fuerza de atracción que hay, se libera una enorme cantidad de energía. Esa energía que es liberada es la que nosotros conocemos como una bomba atómica, ¿ya? Entonces, ¿cómo se generan las bombas atómicas? Como el rompimiento, la separación de dos protones en un núcleo atómico, ¿sí? Esta explosión, la más grande que vamos a registrar hasta ahora, es la bomba de hidrógeno. Es cuando tú logras separar los protones que están unidos en el átomo de hidrógeno, ¿sí? Es una bomba muy destructiva. Es la mayor bomba que hay. Todavía no ha sido lanzado, ha tenido pruebas, pero no ha sido lanzado sobre algún lugar, pero ya se sabe que es la más potente, ¿no? Y la más destructiva también que hay. ¿Está bien? Listo. Entonces, miren, ¿cómo al separar dos protones de un átomo nada más podemos generar, mira, esta cantidad de energía podemos liberar? Entonces, date cuenta con qué fuerza están unidos los protones. O sea, lo que se libera es justamente por la fuerza que mantiene unidos esos protones. Si tú rompes, liberas esta cantidad de energía. Esa cantidad de energía es la que se almacena ahí debido a esas fuerzas, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces no te olvides, la más importante es la fuerza nuclear fuerte, por lo que genera, y la fuerza nuclear débil no es tan conocida, ¿no? No es muy común. Ahora, esas tres fuerzas que hemos visto, pero esas cuatro fuerzas que hemos visto son las fuerzas tal vez más comunes, son las fuerzas que están presentes en la naturaleza. Ahora lo que vamos a ver son qué fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas vamos a utilizar nosotros para el análisis justamente mecánico? O sea, porque después de lo que viene en los siguientes temas, vamos a trabajar lo que es el equilibrio mecánico. Y para poder establecer un equilibrio mecánico, nosotros debemos reconocer qué fuerzas están presentes actuando sobre un cuerpo. ¿Listo? Obviamente tienen que ser debe tener alguna de esta naturaleza, ¿ya? Puede ser o fuerza gravitacional, ¿no? Puede ser fuerza gravitacional, puede ser fuerza electromagnética, o puede ser fuerza nuclear débil o fuerza nuclear fuerte, pues, ¿no? ¿Cuál de esas es? Listo. Entonces vamos a ver las fuerzas que más usaremos nosotros cuando establezcamos nuestros criterios de equilibrio, ¿no? Fuerzas en la mecánica. La primera fuerza es debido a la fuerza gravitacional. Esta fuerza es la que ya conocemos, la que hemos hablado también, es la fuerza de gravedad o peso, ¿sí? Esta fuerza es de carácter gravitacional, ya sabes, o sea, ocurre porque hay dos cuerpos que tienen masa y están separados a una distancia. Debido a la masa de esos cuerpos y su distancia es que se genera esta fuerza de gravedad, o también llamada peso. ¿Listo? No vamos a trabajar nosotros más acá en la Tierra porque justamente estudiamos pues de situaciones reales. Entonces, en una situación real tenemos a un cuerpo cualquiera que es atraído por la Tierra, ¿sí? Miren cómo se grafica la fuerza de gravedad, o también llamada peso, es esta línea de acá, este vector de acá. Esta flecha es el peso, ¿sí? Es una forma, tiene forma vertical dirigida hacia el centro de la Tierra. A ver, yo te pregunto, si tú por tu ventana sueltas un objeto, ¿hacia dónde se cae? Hacia abajo. Muy bien, hacia abajo, ¿sí? Entonces, esa sería la dirección hacia donde apunta la fuerza de gravedad. ¿Está bien? Ahora, pregunta, ¿siempre se cae hacia abajo? ¿Siempre se cae hacia abajo, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿En todos los lugares ustedes creen que la fuerza de gravedad apunta hacia abajo? No, en algunos no, en algunos no. Como un globo. A ver, ¿cómo sería? Ah, pero el efecto del globo es
ya eso ya es otra cosa ya, o sea, ¿no? Porque el viento y lo que está lleno, el aire que está lleno dentro, el gas con lo que se llena el globo es lo que hace irse hacia arriba. Ya, a ver, hacemos otro caso. Si lanzamos un cuerpo hacia arriba, se caerá hacia abajo bueno, si lo lanzas va a ir hacia arriba, ¿cierto? Como es lo que hemos explicado nosotros. Pero siempre irá hacia arriba, o sea, en todo momento va a ir hacia arriba. No, después de ir hacia arriba va a bajar. Claro, después de un momento va a bajar, ¿sí o no? ¿Listo? Ya está. Bueno, te comento que no en todos los lugares, la fuerza de gravedad no siempre apunta hacia abajo. A ver, vamos a poner acá, mira. Observa. Si esta es la Tierra y por acá tenemos un cuerpo, ¿listo? Entonces el cuerpo va a caer hacia abajo, eso es correcto, ¿sí? Pero yo te pregunto, si un cuerpo está por acá en la Tierra, ¿hacia dónde caerá? ¿Hacia abajo? No. No, ¿cierto? Porque si cae hacia abajo, pues se saldría de la Tierra. Así es, él tiene que ir ahí. Y si un cuerpo está por acá, va a tener que ir para allá. Entonces, ¿hacia dónde debe apuntar siempre la fuerza de gravedad? Hacia el centro de gravedad de la Tierra. ¿Listo? Todo cuerpo que se encuentre sobre la Tierra siempre va a dirigirse hacia el centro de gravedad. ¿Está bien? ¿Sí? Así que no te vayas a olvidar, ¿ah? Todo cuerpo que está sobre la Tierra debe apuntar hacia el centro de gravedad de la Tierra, ¿sí? Hacia ese lugar es su movimiento. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo se grafica la fuerza de gravedad o el peso, y ahora vamos a ver cómo se calcula esa fuerza de gravedad. El peso simplemente está relacionado o se calcula al multiplicar el valor de la masa por la aceleración de la gravedad, ¿ya? Por ejemplo, si un cuerpo tiene de masa 45 kilogramos, ¿su peso cuánto será? Su peso sería el valor de 45 por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Masa por aceleración de la gravedad. ¿Y cuánto vale la aceleración de la gravedad? Bueno, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero nosotros de forma práctica lo que vamos a hacer es redondearlo, hacerle una equivalencia y ponerle 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Eso tú lo conoces, tú sabes cuánto vale la aceleración de la gravedad. Entonces sería por acá, el peso sería 45 por 10. ¿Cuánto vale el peso? 450 newtons. ¿Listo? Mira la diferencia. Masa 45 kilogramos, peso 450 newtons. ¿Está bien? Porque el peso es esta masa por 10, ¿no? Que es el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Listo, chicos? Entonces ya sabes cómo calcular el peso y cómo calcular la masa. ¿Y qué pasaría ahora, por ejemplo, si un cuerpo tiene de peso 273 newtons, chicos? Pregunto, ¿cuánto es su masa? ¿Cómo calcularías la masa? A ver. ¿Qué harías para calcular la masa si un cuerpo tiene de peso 273 newton? ¿Cuánto valdría? ¿Quién me dice, chicos, cómo haríamos? Utiliza la misma ecuación, mira. El peso es igual a la masa por la gravedad. El peso vale 273, la masa quieres calcular y la gravedad es 10. ¿Qué pasa con este 10? ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Cómo va a pasar? A dividir, muy bien. O sea, sería 273 sobre 10. ¿Cuánto valdría la masa entonces? 273 sobre 10 es 27,3 kilogramos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, si tú tienes la masa y quieres calcular el peso, multiplicas a la masa por 10. Pero si tienes el peso y quieres calcular la masa, pues simplemente lo divides sobre 10. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso es todo con respecto a la fuerza de gravedad o también llamada peso, ¿sí? Muy bien. Siguiente fuerza que vamos a utilizar nosotros es una fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión se encuentra en cuerdas, en cables, en hilos, en todo cuerpo que pueda ser tal vez estirado. O sea, bueno, que podamos estirar por los extremos, ¿sí?
Es una fuerza de carácter electromagnético, ¿ya? Es una fuerza de carácter electromagnético y como te mencioné, se manifiesta cuando hay como una resistencia, como una oposición al estiramiento. Ejemplo, mira, tenemos una cuerda y jalamos por los extremos. O sea, tenemos una cuerda y jalamos. Una persona está jalando por acá y esta masita que está colgando de él está jalando hacia el otro lado, ¿ves? ¿Te das cuenta que la cuerda está siendo estirada por sus extremos? Entonces se dice que esta cuerda está tensa, ¿no? Eso tú sabes, es una cuerda que está tensa, ¿sí? Listo. Y si tú haces un corte imaginario acá y observas muy cerca lo que sucede entre en esta cuerda, ¿no? En el corte que has hecho tú, vas a notar que son como pequeñas fuercitas, pues, que están tratando de unirse, decir, no nos vamos a separar, vamos a permanecer juntos siempre. Entonces, esas fuerzas son fuerzas de atracción que van a querer estar siempre unidos, ¿saben? ¿Cómo se grafica la fuerza de tensión? ¿Cómo es que tenemos que graficarla? Siempre se va a graficar apuntando hacia el corte imaginario que tú has realizado, ¿ves? Has hecho un corte, entonces la fuerza de tensión se debe graficar apuntando siempre al corte, ¿sí? La fuerza de tensión es la misma en toda la cuerda. O sea, mientras que sea una misma cuerda, va a ser una misma fuerza de tensión. Por ejemplo, si yo tengo por acá un bloque, mira, acá hay una cuerda que está pasando así, está pasando por una polea por acá, por otra polea por acá, y tú estás jalando por este extremo, estás jalando, ¿listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder, pues que va a haber tensión acá, tú vas a encontrar tensión acá, tensión acá, tensión acá, tensión en toda la cuerda, porque tú estás tirándolo por este lado y por este otro lado el bloque está jalándolo hacia abajo. Entonces la cuerda va a estar tensa. Pero, ¿con qué valor de tensión está? Bueno, eso ya lo vamos a ver después, cómo calculamos ese valor de tensión, pero ese valor es el mismo en toda la cuerda. O sea, en todo acá, en todo la longitud que dure la cuerda, ¿ves? Toda esa cuerda va a tener el mismo valor de tensión. Solamente podrá cambiar las direcciones, pero lo que no va a cambiar es los valores, ¿sí? Si por ejemplo la tensión acá es de 10 newton, acá también es de 10 newton y acá también es de 10 newton. En todo momento y en toda la cuerda, la fuerza de tensión es la misma, ¿sí? Muy bien. Listo, entonces eso es la fuerza de tensión, chicos, no te olvides, ¿ah? No te olvides cómo es que aparecen las fuerzas, las tensiones, ¿no? Debido a que es que se ocasiona y además cómo es en todo momento. Siguiente fuerza presente en los cuerpos va a ser la fuerza normal. ¿Cuándo aparece una fuerza normal? Que por cierto es de naturaleza electromagnética. Él va a aparecer cuando haya cuerpos en contacto. Por ejemplo, este bloque que está apoyada sobre el piso está en contacto con él, por lo tanto hay una fuerza normal, ¿sí? Hay una fuerza que le ejerce el piso al bloque, que es una normal. Esta fuerza normal siempre es perpendicular a la fuerza a la superficie de contacto. Por ejemplo, mira acá, un bloque que está apoyado en una superficie curva, entonces va a haber una fuerza normal así. Fuerza normal es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, ¿ves? Fuerza normal, ¿está bien? Listo, entonces no te olvides, es una fuerza sencilla de poder reconocer. Cuando hay contacto, hay fuerza normal. Muy bien, sus valores, tanto de la tensión como de la normal, lo vamos a ver luego nosotros, ¿está claro? Listo. Ahora, vamos a ver que estas recordar que ya hemos visto, hemos hablado de que el movimiento justamente se origina, ¿recuerdas? Porque hay interacción entre los cuerpos. O sea, porque hay fuerzas, ¿no? Las fuerzas son las que ocasionan movimiento, o también incluso estas fuerzas pueden alterar el movimiento de un cuerpo, cambiar la dirección, cambiar la rapidez, ¿está bien? O también incluso pueden hacer que un cuerpo se detenga, o sea, hacer cambiar el estado en el que se encuentra, ¿no? El que se encargó de estudiar todo esto, chicos, o lo planteó de una manera, ya lo sintetizó todo, fue Newton. Y él planteó 3 leyes muy importantes con respecto al movimiento. La primera ley que él plantea es la ley de la inercia, ¿sí? La segunda ley es la ley de la fuerza resultante, ¿no? Y de la aceleración. Y la tercera ley es la ley de acción y reacción. Estas 3 leyes son las que van a regir por mucho tiempo lo que es el origen del movimiento de los cuerpos. Vamos a ver ahora un último video
para comprender justamente sobre esas leyes. ¿Sí? Por favor, atentos entonces a lo que se va a proyectar. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes A ver, un momentito, creo que no están escuchando, ¿cierto? Me parece que no están escuchando. contribuciones fue Ahora sí. expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines.
lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido, desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas, e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, como se ha visto en el video, hay 3 leyes muy importantes, de las cuales nosotros solamente el día de hoy vamos a mencionar 2. La primera, la ley de la inercia, que es aquella ley o principio donde un cuerpo trata de permanecer el estado en el que se encuentra. Eso quiere decir que si él se encuentra en reposo, va a tratar de mantener en reposo a pesar de que venga un agente externo y lo trate de cambiar ese estado, ¿no? Y lo mismo ocurriría si es que un cuerpo se encuentra en movimiento y trata de cambiar pues su estado de movimiento, ¿no? De cambiarlo a reposo a pesar de que venga un agente externo. ¿Cómo encontramos, cómo apreciamos eso? Eso pues, es, por ejemplo, un ejemplo sencillo es cuando tú estás en el carro, estás viajando, de pronto un auto que está moviéndose a gran velocidad frena bruscamente. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Sigue yendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque tu cuerpo quiere seguir en ese movimiento. Por su inercia, él quiere seguir el movimiento, pero ya no va a poder porque pues, el cuerpo donde estabas viajando se ha detenido, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso contrario. Si tú estás sentado en reposo, ahí descansando, y de pronto el carro acelera bruscamente, pues tu cuerpo va a tratar de quedarse en reposo. Por eso va en el sentido contrario hacia donde se va a mover el auto, ¿no? Listo. La tercera ley, que es el de principio de acción y reacción, ahí está el ejemplo, es muy claro. Cuando tú golpeas, por ejemplo, el martillo sobre una mesa, haces una fuerza, ejerces una fuerza, la puedes llamar esa acción, pero sin embargo, la mesa también ejerce una fuerza que es de la misma intensidad con la que tú estás lanzando, con la que tú estás tirando el martillo, pero en sentido contrario. Y esa fuerza hace, pues, que el martillo rebote, ¿no? Es la fuerza de reacción. Listo. Muy bien. Entonces, ya sabemos, chicos, sabemos las fuerzas que hay, las fuerzas presentes, también sabemos lo que es las leyes de Newton, y con esto ya podríamos nosotros estar preparados para la siguiente clase hablar acerca de lo que es el equilibrio mecánico de los cuerpos. ¿Está bien? Listo. Esto es la parte final de la clase del día de hoy. Vamos a tener un pequeño test nada más para poder finalizar.